Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad en la que vamos a hablar sobre teorías criminológicas en el ciberespacio. Como podemos ver en este esquema, nos vamos a centrar en diferentes cuestiones relacionadas, por un lado, con las teorías clásicas de criminología, pero aplicadas al ciberespacio, y por otro lado, la última, una de las teorías en las que nos vamos a adentrar pues en algo específico del ciberespacio, como la teoría de la transición espacial. Sin más, vamos a ello. Nos quedemos, sobre todo, con este grupo de teorías que son las que vamos a ver y con esta división en cuanto al artículo que os he dejado. Tenemos por un lado teorías clásicas y teoría propia del ciberespacio, que es la única que hemos encontrado, la única que tenemos actualmente que es específica del ciberespacio, en este sentido, que es la teoría de la transición en el espacio. La vamos a ver al final pues detenidamente. Y el grueso del artículo, el grueso de esta unidad, se centra en teorías clásicas divididas en cuanto a teorías sociales y teorías criminológicas. Las teorías sociales, pues teorías securitarias, teorías del control social, teoría del aprendizaje social y teorías de la desindividuación. Después tenemos, en cuanto a las teorías criminológicas, sobre todo la teoría de las actividades cotidianas, que están muy relacionadas con la teoría de la oportunidad y con la teoría del desplazamiento y por tanto, pues también la teoría de la elección racional. Todas son teorías de la oportunidad. Yo no entiendo por qué aquí estos autores nos hacen un apartado diferente en cuanto a teoría de la oportunidad, porque no deja de ser un desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas. Es decir, dentro de las teorías de la oportunidad pues está la teoría de las actividades cotidianas, la teoría de la elección racional y otras tantas que existen en este sentido. Pero aquí vamos a ver las que están aplicadas al ciberespacio. Lo más importante, que nos metamos en nuestra cabeza esta división que tenemos en cuanto al artículo. Bien, en un primer momento y como introducción a lo que vamos a ver a continuación, los autores de este artículo nos dicen que las teorías en criminología normalmente pues están adaptadas a contextos clásicos y que la investigación empírica aplicada de estas teorías al cibercrimen pues es muy escasa. A pesar de que ha habido un aumento exponencial del uso de los medios tecnológicos y también a pesar de que el anonimato relativo es el principal factor que hace que la persecución de los ciberdelincuentes no sea efectiva. Es decir, tenemos una serie de aspectos que no están recogidos o que se están empezando a investigar, que eso es lo fundamental, que no se han investigado hasta el momento. Y por eso lo novedoso de esta asignatura, lo novedoso de estos aspectos, como son estas teorías criminológicas que podamos adaptar al ciberespacio, teorías criminológicas propias del ciberespacio, pero también importante el aval empírico que podamos tener en este sentido. Bien, las primeras teorías que vamos a ver, como veis aquí estamos siguiendo todas las que tenemos en esta parte superior, bueno, pues son las teorías securitarias. Las teorías securitarias son aquellas que se utilizan para proveer e implementar protección en las brechas de seguridad y en los fallos de los sistemas. Sobre todo se centran en la falta de conciencia de seguridad por parte de los usuarios, en la motivación, la disuasión, el uso de la tecnología, ese entrenamiento en el uso de la tecnología por parte de los usuarios. Como vemos, se centran más estas teorías securitarias en lo que es el factor humano que el factor tecnológico. Porque nos dicen que la percepción de los riesgos por parte de los usuarios y las elecciones que realizan pueden influir mucho en los propios sistemas de seguridad. Es decir, aquí lo importante en cuanto a estas teorías, como vuelvo a recalcar, es el factor humano. Por ejemplo, tenemos la teoría del cortafuegos humano, del Human Firewall, de Wood de 2002, en el que nos dice que las propias acciones humanas pueden deshacer las medidas técnicas. ¿Y cuál es la solución? Pues sensibilizar y educar a los usuarios, evaluar su cumplimiento con políticas y procedimientos. Otra teoría, que es la teoría del último privilegio posible, de Bitson, en 1991 ya, nos habla del perfil psicológico de los nuevos usuarios, que también esos nuevos usuarios son más tendentes a tener más problemas en cuanto a la utilización de las medidas de seguridad. Bray en 2002, que nos dice que los nuevos usuarios son más vulnerables. O Denning en 1999, que afirma que el entrenamiento en la política de seguridad y el ser conscientes de su importancia, esa motivación, es la mejor prevención. Después tenemos a Fronch y colaboradores de 1998 y Gont en 1999, que nos hablan ya de la conciencia ética y la cultura como factores importantes y esenciales en cuanto a la prevención del cibercrimen. Cavall en 2002 también nos habla de la psicología social, la aplicación de la psicología social para trabajar la conducta segura del usuario.
Después, en el año 2000, Katsitkas nos habla de la importancia de la integración de un modelo de seguridad y la importancia de integración de este usuario en ese modelo. Otros autores como Brom y von Solms en 2002 nos habla que lo ideal es tener solo privilegios para los usuarios finales. McLean en el 92, usar valores, percepciones y cambios de conducta para mejorar esta seguridad. Murray en el 91 nos habla del problema sobre la ignorancia y la incompetencia de los usuarios en cuanto a los medios tecnológicos. Parker ya en el 99 aboga por el uso de recompensas y castigos para mejorar también esta seguridad. Sase en 2001 nos habla de la naturaleza de la tecnología y las interacciones de los usuarios, y para poder mejorarlo pues se encuentra el entrenamiento, el castigo y las denuncias de seguridad, de los fallos de seguridad por parte de los usuarios. Y también Schlienger y Teufel en el año 2002 nos habla de una teoría cultural con diferentes estratos en cuanto a las políticas de empresa, los altos administradores o los individuos en cuanto a esta percepción de seguridad. Y por último, Sipon en el año 2000 aboga por esa moralidad para mejorar la seguridad. Straub y Welke en 1998 por la protección de infraestructuras críticas para disuadir a delincuentes potenciales, y Tudor en el 2001 pues nos habla de una arquitectura holística de seguridad en cuanto a políticas, estándares, conciencia y cumplimiento. Y lo más importante en este caso es el entrenamiento de esa conciencia de seguridad. Como vemos, haciendo un pequeño resumen por estas teorías securitarias, el factor humano es lo esencial. Bien, nos adentramos un poquito más en estas teorías sociales y vamos hacia la teoría del control social. La teoría del control social, pues como todos conocéis por las asignaturas de teorías criminológicas y lo que hemos ido viendo en diferentes aspectos en diferentes partes de esta carrera, pues Hirschi lo que propone en 1969 es el análisis del proceso de socialización y del aprendizaje social, pero condicionado al autocontrol. Este autocontrol nos dice que reduce la inclinación hacia la conducta antisocial. Y sobre todo, para mejorar el autocontrol, para tener un mayor autocontrol, pues enfatiza el rol de la sociedad en este control de la conducta criminal, primero por parte de la familia y después por parte de las autoridades. Y todo se fundamenta en esas relaciones y compromisos con las normas y la creencia en su estructura y la inclinación o no a romper estas normas. Es decir, al final ese autocontrol, el que tengamos un autocontrol propio, es lo que hace que no se delinca. ¿Cuál es la adaptación de esta teoría al ciberespacio? Pues, por ejemplo, a través de Brenner, en los años 2002 y 2004, nos habla de que este autocontrol pues, es más difuso en el ciberespacio por el anonimato y la falta de control en general que existe en Internet, y sobre todo esa falta de control social en la construcción de redes sociales y la construcción de comunidad en el ciberespacio, en Internet. La teoría del aprendizaje social. Bueno, Burgess, otra de las clásicas en criminología, Burgess y Akers en 1966 nos habla de que las personas aprenden a través de la observación de los factores sociales en el ambiente y la imitación de modelos prosociales o antisociales. En el ámbito del cibercrimen esto no es tan obvio, porque los cibercriminales cómo observan, cómo imitan esta conducta antisocial. Los propios autores de este artículo nos dicen que debe haber más investigación al respecto, pero sí existe esta imitación dentro de las conductas que se producen en el ciberespacio, aunque no sea a través de una percepción directa de lo que se está realizando, sino de los efectos, y también, como os he dejado aquí como factor complementario, que no está dentro de este texto, pero está dentro de un manual que es de los más importantes en este sentido, que es el de Hott, Bosler y Sigrid Spellar del año 2015. Hay que añadir aquí las teorías subculturales, y dentro de esas teorías subculturales, por ejemplo, cómo se unen los diferentes cibercriminales aunque no se conozcan, y hay que añadir a todo ello pues que también se rompen las normas porque se provee de una serie de justificaciones que neutralizan las consecuencias negativas. Y aquí pensemos, por ejemplo, en lo que hace Anonymous o en lo que hacen otros tipos de cibercriminales en este sentido. Y por tanto, para poder entenderlo en el ciberespacio debemos complementarlo con esas teorías subculturales. Avanzando un poquito más, tenemos la teoría de la desindividuación. Dinner y colaboradores, ya en 1976, nos hablan de las situaciones en las que la conducta antisocial se realiza en grupo y por tanto los individuos pierden la noción propia de individualidad, de individuos.
Y aquí tenemos tres perspectivas que afectan a la dinámica del grupo. Se debilita la noción del daño y la desaprobación social, se realiza un comportamiento por señales externas y aumenta la adherencia a normas, pero a normas que emergen por parte del grupo, que no tienen que ver con las normas sociales, sino que son normas, por llamarlo de alguna manera, antisociales. ¿En el cibercrimen qué sucede? Bueno, pues que se produce una localización diferente del contacto con otras personas del mismo círculo y que esta autoidentidad en el ciberespacio pues también está representada por los propios grupos. Como he dicho, aquí se ve muy bien a través de la unión de diferentes cibercriminales para cometer diferentes hechos delictivos que se cometen y después dejan de participar en grupo, aunque no se conozcan físicamente. Esa unión que tenemos a través del ciberespacio. Y ahora ya vamos hacia las teorías criminológicas, sobre todo, como os digo, entenderlo a través de las teorías de la oportunidad, como la teoría de las actividades cotidianas. Ya Cohen y Felson en el 79 nos hablan de que para que se cometa un delito se deben dar tres elementos, como una víctima propicia o un objetivo disponible, que puede ser una persona o un lugar, una ausencia de un guardián capaz de prevenir, como pueden ser las patrullas de policía, la guardia de seguridad, la vigilancia de los vecinos, los porteros, trabajadores, amigos, circuitos cerrados de televisión, ese control social informal, y un agresor motivado, es decir, tiene que ser una acción intencional. Estos tres elementos deben estar presentes en el mismo espacio y en el tiempo. A lo largo de esta asignatura veremos cómo esto se traslada, en el siguiente unidad veremos cómo se traslada hacia el ciberespacio, en el que, como no existe el espacio y el tiempo en el ciberespacio, pues es más probable que se junten estos tres elementos para que se cometa el delito. Y bueno, la aplicación del cibercrimen se centra en la oportunidad, sobre todo en el hecho de que el agresor no está presente en el lugar por esa ausencia de tiempo y espacio. Y por ejemplo, en un artículo de Bosler y Hall del año 2009, que está en abierto y a vuestra disposición si lo queréis, pues se confirma sobre todo a través de la utilización del malware. Esta teoría. Continuando un poquito más con estas teorías de la oportunidad, tenemos la teoría de la elección racional, en la que en 1986 Cornish nos dice que las personas deciden cometer un delito no en base a una toma de decisiones basadas en coste y beneficio. Esta racionalidad lo que significa es que los actos individuales se realizan tras el balance de estos costes contra los beneficios para llegar a una acción en la que se maximice la ventaja personal. Y todas las decisiones se toman en base a este proceso racional, aunque sea de una manera muy rápida o incluso sea de una manera no consciente en algunas situaciones. ¿Qué sucede en el cibercrimen? Bueno, pues que se identifica a los usuarios, los sistemas de autenticación o vigilancia por las cámaras pueden servir como inhibidores del delito al realizar este balance de coste y beneficios. Y bueno, el procesamiento del pensamiento de los ciberdelincuentes pues necesita un análisis más detallado porque aún no lo conocemos muy bien y este es un ámbito en el que debemos ampliar nuestra investigación. Aquí, como os digo, no entiendo por qué se incluye la teoría de la oportunidad, una teoría de la oportunidad, porque, como he dicho, todas las que estamos viendo están dentro de las teorías de la oportunidad, en el que lo más importante es que no se centra en los eventos que llevan al delito, sino en las oportunidades que emergen como resultado de las medidas preventivas. Sobre todo, también tienen en cuenta el desplazamiento del delito en cuanto a su localización, el tiempo, cambios de objetivo, cambio de dirección y cambio de método para cometerlo. Y la oportunidad, como hemos dicho, es la base de este delito y juega un papel fundamental en todos los delitos. ¿Qué pasa con la teoría tecnológica, que es la siguiente que vemos? Después veremos que esta teoría de la oportunidad, la que hemos visto antes, está muy relacionada con la teoría del desplazamiento. Pero bueno, antes vamos a ver la teoría tecnológica para seguir lo que tenemos en el artículo. La teoría tecnológica está muy relacionada con las que hemos visto de teorías securitarias, que es el uso de teorías de la seguridad, por ejemplo, autenticación, verificación, no repudio y validación, en cuanto al ámbito de la seguridad informática basadas en la criptografía, esteganografía, protocolos de red y modelos de ingeniería de software. La base es que el mal funcionamiento de Internet en cuanto se admiten todo tipo de mensajes y el mal funcionamiento de Internet desde el inicio de Internet, en este sentido, en el que no se pueden rechazar mensajes malintencionados, sino que aquí se cubre todo lo que tenemos y en este sentido se admite todo tipo de mensajes, todo tipo de interacciones en Internet. Y este problema pues se ha extendido por la propia naturaleza de la web y precisamente es el talón de Aquiles de los sistemas de seguridad. Y bueno, esta puede ser una adaptación de esa teoría de las actividades cotidianas, no rutinarias, sino cotidianas, que hemos visto con anterioridad. La teoría del desplazamiento, también
aparece a partir de la teoría de las actividades cotidianas y se basa sobre todo en la prevención situacional, que también vamos a ver a lo largo de esta asignatura en este sentido, y nos va a ser de utilidad para poder comprender pues en qué fundamentamos nosotros esa prevención situacional. Bueno, los tipos de desplazamientos pues pueden ser geográficos, temporales, de objetivos, de táctica o de tipo de delito. Geográfico, pues se desplazan hacia otro lugar, temporal, de un momento a otro, objetivo hacia objetivos más vulnerables, de táctica se cambia el enfoque, se cambia ese modus operandi hacia uno más sencillo, y el tipo de delito hacia otro también más fácil o más sencillo. En cuanto a los resultados, pues puede ser un desplazamiento positivo en el que se produce un daño menos grave, un desplazamiento negativo en el que se produce un daño más grave, neutral en el que no se produce un daño ni más ni menos grave, de igual a igual en el que se tiene en cuenta víctimas repetidas, y después aquí también se tiene en cuenta, en cuanto a este desplazamiento, diferentes atractores como determinados lugares o espacios web o actividades en el ciberespacio en el que se produce mayor número de delitos. Y por último tenemos la teoría de la transición en el espacio, en el que se basa sobre todo en el cumplimiento de la norma tanto en los espacios físicos como en el espacio ciber, en el espacio virtual. La explicación del delito en el ciberespacio y el comportamiento se basa en la explicación del delito en el ciberespacio a través del comportamiento de las personas en estos dos espacios. Nos dice que el estatus de las personas no transita en el ciberespacio, es decir, las personas, el estatus que pueda tener una persona en el espacio físico, ese estatus no transita hacia el ciberespacio, ni se puede perjudicar en este sentido en el ciberespacio. Y esa es una de las bases de la explicación de por qué las personas que no cometen delitos en el espacio físico tradicional sí los cometen en el ciberespacio. Y por tanto ese comportamiento cohibido en este espacio físico no es reprimido, no está reprimido en el ciberespacio. Existen esa diferencia en cuanto a las personas cuando transitan de un espacio a otro. Los principales postulados, pues los que vemos a continuación. Las personas con un comportamiento criminal reprimido en el espacio físico, por posición o estatus, es decir, no cometemos un delito por no perjudicar nuestra posición o nuestro estatus, tienen propensión a cometer delitos en el ciberespacio. Se produce en el ciberespacio una flexibilidad de la identidad, el anonimato y la falta de disuasión, y también la importación del espacio físico hacia el ciberespacio, o al revés, del ciberespacio al espacio físico, ese trasvase que se puede producir en cuanto, sobre todo, a las consecuencias del delito. La oportunidad de escape, bueno, pues existen iniciativas intermitentes y la propia configuración espaciotemporal, donde todo ello unido también al anonimato, pues hace que sea más sencillo cometer los delitos en el ciberespacio. Esto es de la propia arquitectura del ciberespacio. Luego la unión de no conocidos para delitos en el espacio físico también se produce en el ciberespacio. Y por otro lado nos dice que aquellas sociedades que son menos abiertas son más propensas a cometer ciberdelitos. Pensemos en cuanto a China, Rusia y otros países en los que existe una mayor restricción en cuanto a las libertades, pues se ve que este autor, Heinz Hankar, que es el que propone esta teoría, nos dice que son más propensas. Después existe también un conflicto en cuanto a normas y valores en ambos espacios, donde es mucho más difuso en el ciberespacio, y por eso pues es más importante el ciberespacio en cuanto a la comisión de hechos delictivos. Esta teoría necesita mayor evidencia empírica. Existen diversos grados de autorreproche en cuanto a los riesgos sociales y materiales de ser un delincuente, y sobre todo está en la no preocupación por el estatus en el ciberespacio, porque nadie lo ve y nadie nos va a estigmatizar si somos ciberdelincuentes, y no vamos a tener pues esa vergüenza reintegradora que también se ha estudiado en criminología, de Breitware. Y bueno, en cuanto a la implicación, ingeniería social, depende de la plataforma desde la que se realiza el ciberataque. El anonimato es muy importante en este sentido, y con todo lo que hemos visto. También el temor a ser atrapados es menor en el ciberespacio, y luego la naturaleza dinámica y la no moderación de los sitios web y de las redes sociales en las que se produce pues ese trasvase de acción del espacio físico al ciber al revés, y también la unión por intereses a través de la unión de extraños. Por último, ¿qué conclusiones obtenemos en este sentido? Bueno, pues la vigilancia no es eficaz en el ciberespacio porque se produce un dinamismo social y técnico,
Existe una dificultad en cuanto a la detención, una incapacidad por parte de las autoridades para responder a esta ciberdelincuencia, y el delito cibernético no comparte muchas características con el delito tradicional. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Y por tanto no existe una teoría que aborde el problema de la ciberdelincuencia, que esté evaluada más allá de la que hemos visto, de la transición en el espacio, y el trabajo para el futuro pues es validar las teorías del espacio físico y en el ciberespacio. Y por mi parte, pues nada más, me tenéis a vuestra entera disposición a través de cualquiera de los medios que hemos visto anteriormente, la extensión 3620, en horario de tutorías telefónicas, en mi correo electrónico abel.gonzalez@duima.es o a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en la siguiente unidad.